Entonces, listos, Isaías, capítulo 26. Isaías. Hemos llegado a la parte de Isaías, donde es el Apocalipsis, según Isaías. Y tiene muchísimo de Apocalipsis, porque después de lo que hemos visto, que Dios juzga a las naciones de manera individual, de pronto a partir del capítulo 24, que vimos la semana antepasada, y capítulo 25, empieza a Dios a juzgar de manera global. Ahora, en medio del juicio de Dios y la justicia de Dios, lo que ves es destellos de muchísimo amor y muchísima misericordia. Y entonces vamos a llegar al punto que Isaías capítulo 26, hoy vamos a ver 2 capítulos, entonces necesito que le apures con tu lectura y me ayudes. Capítulo 26 y capítulo 27 vamos a ver eso, mucho que está hablando del fin de los tiempos, lo que se llama escatología en la Biblia, que es el estudio del fin de los tiempos. Y a mí una de las cosas que me apasiona es hablar de eso, o sea, no de lo que está sucediendo ahorita, sino de lo que va a suceder. Y una de las cosas que, si pones tu mente en eso, lo que hace es que da mucha esperanza y da mucha perspectiva a lo que se vive en el día a día, que puede ser demasiado abrumador, pero cuando lo extiendes a perpetuidad y estás viendo el final de los tiempos, toma su perspectiva correcta. Entonces vamos a ver qué tiene Dios para nosotros, qué nos dice Isaías. Isaías 26, versículo 1 dice: en aquel día. ¿Y de qué día está hablando? Del final de los tiempos. Entonces habla de Isaías, está viendo lo que todavía ni siquiera sabe bien qué es él, pero es una visión de Dios. Ahora nosotros ya la tenemos completa porque tenemos el Nuevo Testamento y sabemos que está hablando va a hablar de la gran tribulación. La gran tribulación está dividida en 2 etapas de 7 años totales, entonces 3 años y medio y 3 años y medio. Y en medio de eso vamos a ver también, ¿no?, un poco al anticristo. Ahora, muy importante, nosotros en Semilla no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Jesucristo. Entonces ese es nuestro enfoque, porque si te enfocas en el anticristo, hay gente, ¿no?, que se dedica por un tiempo en su vida a adivinar quién es el anticristo. Y entonces ya lo he visto, o sea, cuando Obama, ¿no?, el primer presidente negro de Estados Unidos, seguramente es y yo digo, oye, ¿qué es el racismo? O sea, porque es negro y ya es el anticristo. O sea, eso hoy se vería muy mal decir algo así, pero entonces en todas las etapas de la historia, y entonces es Vladimir Putin, él es el anticristo, ¿no? Y de pronto no, ya no es, y de pronto se levanta, decía, ¿no?, que el primer ministro de Canadá, o sea, y es inteligente y es joven y es muy carismático y tiene gran personalidad, pero ya viste cómo terminó, lo corrieron. O sea, simplemente no fue él. De pronto viene Donald Trump, ¿no?, güero, que toma esas decisiones así. Y una de las cosas que hizo en su mandato, no segundo mandato, sino su primer mandato, decidió poner la embajada de Israel en Jerusalén. Y entonces todo el mundo está, ¿no? Se te sale el corazón y dices, él es el que va a traer paz mundial, por fin, ¿no? Ahora, cuando veas paz mundial, cuidado, Eso lo dice Jesús, cuidado con eso, porque es una paz artificial que Dios va a permitir que suceda en el mundo sin Dios, con el anticristo. Y entonces, y así, y ahora, bueno, espérate, o sea, la más nueva, es este hombre que este año va a sacar su IPO, que es salir a la bolsa, y va a ser el primer trillonario del universo, de toda la historia. Trillonario, o sea, ¿sabes cuánto dinero es eso? No te lo acabas nunca. Y Elon Musk. Entonces sí, lógico, ¿no? Inteligencia artificial. Su empresa no es nada más los coches que manejan solos, sino lo importante de las empresas de Elon Musk es la información que tienen los coches. O sea, imagínate, cámaras por todos lados, miles de coches en todas las carreteras de Estados Unidos, toda la información, tiene más información que Google. Entonces es una empresa no de coches, sino es una empresa de información, y después entonces esa información la va a usar ¿para qué? ¿Ya viste los robots? ¿Qué onda? Y entonces hoy hay una startup, les dije que teníamos que ir rápido. Pero entonces hay una startup hoy en Estados Unidos que van y te limpian tu casa gratis, ¿sabías? Y no te cobran nada.
Pero entonces dices, ¿y cómo es eso? Que vengan a mi casa. el, el, eh, el problema con eso es que están yendo a casas grandes de millonarios, entonces ya no van a ir a la nuestra. Este, pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Contratan esta startup, van y el truco, siempre hay un truco, cuando es gratis hay truco, que mientras no sea la gracia de Dios, ahí no hay truco. Pero siempre hay un truco y desconfía, y es que los que van a limpiar tu casa traen una cámara, y la cámara está viendo cómo limpian la casa estos muchachos, o estas muchachas jóvenes que están limpiando todo, y ¿qué están haciendo? Están entrenando a inteligencia artificial cómo se lava un plato, una y otra vez, cómo se tiende una cama, cómo se limpia la ropa, ¿no? Eso no hay tanta información en YouTube, y entonces ellos están recabando toda esta información en todas estas casas de manera gratuita para el día de mañana cuando salga el robot de Elon Musk o de los chinos, yo creo que los chinos le van a ganar, puedan meterle información y entonces y entonces ¿qué vamos a hacer? Ya ¿qué voy a hacer durante el día? Ya no voy a tener que lavar y despertar temprano. Bueno, seguramente sí, porque vas a tener que supervisar los robots que haya, pero más allá vas a poder hacer cosas que tengan más impacto que eso en tu vida. Te va a liberar tiempo para hacer cosas un poco más importantes. No tengas miedo, no te van a correr de tu trabajo. Porque, ¿te acuerdas cuando sucedió lo del internet? Y todos, ¿no? Quien no entre en el internet va a desaparecer. Y yo digo, no, todos hemos entrado al internet. Lo que hizo el internet es potencializó la manera en que nos comunicábamos, pero está dispuesta a todo el mundo. La inteligencia artificial lo único que va a hacer es potencializar lo que ya haces. Y lo vas a hacer mejor, pero va a estar disponible a todo el mundo. Hoy cuesta $200 ChatGPT, mañana no va a costar nada. Es más, mañana te van a pagar para que lo uses, para que alimentes información ahí. Y entonces, y dices, ¿y por qué llegamos a esto? Por el anticristo. Y entonces está hablando de eso, de en aquel día. Entonces hay cosas que tienes que ver en tu Biblia y no hemos sido llamados a adivinar, sino simplemente, ok, eso está diciendo Dios y por algo me lo está diciendo, por algo me lo está anticipando. Ahora, ¿qué quiere hacer Dios eso? Que nuestra anticipación sea, un día va a suceder esto, un día va a venir Jesucristo, y en aquel día ¿qué va a pasar? Y mira una de las cosas que va a pasar en aquel día, y está hablando del reino de 1000 años, y dice Stanley, ¿qué es eso? Nunca había escuchado eso. No dice mucho la Biblia de qué es ese reino de 1000 años, pero de pronto da destellos de qué va a suceder, y eso sí, si nos lo dice la Biblia, sí es importante, y te va a gustar, eso que los 1000 años. Ahora, muy importante, en aquel día va a ser muy importante de qué lado vas a estar. Eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, eso sí es importante. No es importante que el anticristo, quién va a ser y cómo se va a llamar y cómo se va a apellidar, sino de qué lado vas a estar y vas a querer estar al lado de Jesús siempre, de Dios. O sea, eso es algo que te tienes que asegurar antes de salir de aquí y leer el Apocalipsis según Isaías, ¿no? Vamos a ver caos. ¿Sientes que vivimos en un mundo lleno de caos hoy? No te imaginas lo que será el caos en el final de los tiempos, en aquel día. Por eso las películas de Apocalipsis pegan mucho y se venden mucho. ¿Y qué es, no? Caos, incendio, meteoritos, inundaciones y todo. Y yo digo, si ya de por sí vivimos en caos en nuestra vida, ¿para qué quieres ir a ver eso en la película? ¿No? Es como cuando antes íbamos mucho al cine, Sandy y yo, ya casi no vamos al cine, pero entonces siempre ella quería ir a ver las románticas. O las novelas, ¿no? Y las novelas que tienen, por ejemplo, ¿quién va a una película donde el niño se enferma y tiene cáncer y le tienen que decir y muere? O sea, yo digo, ¿qué? O sea, no, voy a pagar aparte para ver ese sufrimiento, si ya prosite con mi vida. Entonces ella las románticas y las así novelas, y yo, ¿cuáles? Acción. Sí, quiero ver acción. Como si tu vida no tuviera tanta acción, ¿verdad? También, es eso. Pero entonces en aquel día, cántico. Pues va a haber un cántico de los que amamos a Dios y adoramos a Dios y nos hemos sometido a Él. En medio del juicio, el pueblo de Dios va a estar cantándole a Dios, porque su juicio es bueno. Entonces, y una de las cosas por las cuales vamos a estar cantando es porque el juicio de Dios no está sobre nosotros. Qué gran motivo para alabar a Dios y cantarle a Dios.
El juicio de Dios, porque ya cayó sobre Jesús, ya no está sobre nosotros. Qué alivio, qué tremenda libertad. Él ya nos perdonó, Él ya, como vimos el domingo en Colosenses, Él ya tu acta de decretos que estaba en tu contra, ya la borró y ya la pagó y la clavó en la cruz. Así, ¡pum!, pagado. Hoy en día ya no tanto, pero no sé si tienes más o menos mi edad. Cuando hace 10 o 15 años, antes de farmacias del ahorro, te mandaban a la farmacia de la esquina y tenían un sistema que todas las farmacias lo tenían. Por eso vino Farmacias del Ahorro y cerraron todas las farmacias. Pero ¿qué pasaba? Tú llegabas y decías, oye, ¿tiene una aspirina? ¿Una caja de aspirina? Sí, sí, claro, ¿no? Y entonces te la enseñaban, la veías el precio y decías, sí, está bien, me la llevo. Y te hacían una nota, te quitaban la aspirina y ¿qué te decían? Pasa la caja. ¿A poco no? Hoy ya no, hoy ya es rápido así. Y mañana ya nada más es escanear tu código, ya bye. No, como en las tiendas de Apple ha sido, vas y no hay caja. O sea, ahí mismo y rápido, ¿no? Porque están usando tu impulsividad. No llegues con impulsividad a Apple. Porque entonces te dicen, ibas por el iPhone, no sé qué número estamos hoy, 16, 17, no inventes. ¿Y qué tiene diferente contra el 16? Nada. 10,000 pesos de diferencia, ¿no? Pero es eso, ¿cuál traes? ¿Cuál traes? Ya, mejor cómprate que no sea Apple y te dejas de competir. Pero entonces llegas a la tienda de Apple y ya rápido ahí y antes de que lo pienses, ese quieres y ese color, sí, ya pasas tu tarjeta y se acabó. Pero ahí tenías, no, entonces pasa a la caja y pasabas a la caja. Entonces era cola para pedir la aspirina, te daban tu nota, pasabas a la caja y cola para la caja. Y cuando llegabas a la caja pagabas y te daban una nota que ¿qué decía? Pagado. Y entonces regresabas ¿a dónde? A donde estaba la cola. Una cola, otra, totalmente ineficiente. Pero ¿qué llegabas? Decías, oiga, ¿me puedes dar la medicina? Ya hasta qué, pagada. Cuando tú llegamos con Dios, vamos a llegar así, ya está pagada. Y algo ya pagado no se puede pagar 2 veces. Y puedes entonces descansar, tu nota ya está pagada, ya está así como en la farmacia. ¿Y te acuerdas? En esos tiempos tenían una madera con un clavo, y con tu nota pagada, ¿qué hacían? ¡Tra! Y Dios toma tu nota pagada y así en la cruz. ¡Ta! Y para que te quede claro, vea la cruz y vea a Jesús colgado en el madero, completamente desangrado, y Él está diciendo pagado. Consumado es, ya está. Y no tienes que hacer cola, directo. Él es la vida. Y entonces, en aquel día, por eso desaparecieron las farmacias de la esquina. Siempre tienes que estar buscando cómo, si tienes algún negocio, es cómo hacerle la vida más fácil al cliente. No, pase a la caja, pase a pagar, pase de esto, el otro, no, más fácil, más eficiente. Y por eso nos hemos vuelto desesperaditos los clientes, ¿verdad? En todos los negocios. Eres rápido y a veces no es tan rápida la vida. Por eso nos desesperamos cuando queremos que Dios haga algo. Porque estamos acostumbrados a rapidez. Y Él no trabaja como una empresa. Él no es una organización. Él es Dios. Muy diferente. Entonces no te frustres con Él como te frustras con algunos negocios a veces. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad fuerte, y es la ciudad de Dios. Vamos a ver la comparación de la ciudad sin Dios, con un sistema de valores sin Dios. Y San Agustín decía, ¿no? Es la ciudad de Dios, y es una ciudad fuerte, la ciudad de Dios. Y entonces fuerte ciudad ya tenemos. Salvación puso Dios por muros. Entonces en los muros, ¿qué es la protección? ¿Qué es la seguridad? Salvación es el tema. Y los antemuros, ¿cuál es el tema? Salvación es el tema. Entonces desde afuera, antes de entrar a la ciudad, el tema es salvación. El tema para nosotros en nuestra vida y en la iglesia tiene que ser el mismo. Si eso será en la eternidad, eso tiene que ser para nosotros hoy. Esa es nuestra protección, esa es nuestra seguridad, es el evangelio, es la salvación. Y entonces salvación puso Dios por muros y antemuros. Y entonces si la salvación es el muro,
abre las puertas. Las puertas están abiertas para nosotros si tenemos la salvación de Dios en nuestras vidas a través de Jesús. Y entonces abre las puertas y entrará la gente justa, no justa por ellos mismos, sino justificada por la cruz, por Jesús. Y entonces esos son los que van a entrar, y entrará la gente justa y es guardadora de verdades. Eso tenemos nosotros en la iglesia, los semillosos tenemos que ser guardadores de verdades. ¿Qué guardas en tu vida? Una de las cosas, ya te voy a echar la cabeza, Sandy, ni modo. Pero una de las cosas que Sandy guarda es que cuando nos dan un regalo, guarda las cajas del regalo. La bolsa, la caja, pero una de las cosas que tú tienes que guardar y atesorar, y es muy sabio, mi amor, síguelo haciendo. ¿Por qué? Porque entonces compras un regalo y ¿qué? Ya tienes la caja. O te regalan un regalo y no te gusta y ya tienes la caja para regalarlo a alguien más. No, nunca lo hagas eso, ¿eh? No se regala, eso me decía mi mamá, no se regala lo que se regala. Cierto, ¿eh? No se regala lo que te regalan. Le digo, pero si me lo regalaron, yo puedo hacer lo que quiera con él. Y entonces, somos guardadores de verdades. ¿Y qué se guarda? Lo que se atesora. Hay que guardar la verdad y no cambiarla y no ceder. Los tiempos cambian, pero la verdad se mantiene y es la misma, y por eso tenemos este libro. Y entonces viene este versículo que es hermosísimo. Te lo tienes que saber de memoria. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta palabra perfecta paz es shalom, shalom. Y paz no es simplemente un sentimiento, sino es plenitud. Es lo que estamos viendo el domingo en Colosenses. Estamos completos y plenos en Jesús. Y Él es nuestra paz. Él es nuestra shalom, no solamente una vez, sino 2 veces. Y cuando una palabra en hebreo se repite, es énfasis. Y es una de las cosas que tú y yo necesitamos. Ahora, ¿de dónde viene esa paz? De nuestra confianza 100% en Dios, y que la salvación sea nuestros muros y el antemuro sea la salvación. Y entonces, si tú necesitas eso hoy en tu vida, necesitas a Jesús en tu vida. Y fíjate, la paz no viene solamente de tu espíritu, tu alma, que sí somos espíritu, cuerpo, alma, mente. Tus pensamientos son importantes, tus obras son importantes, pero fíjate de dónde viene de tu pensamiento. Todo empieza en tu pensamiento, donde te malviajas y se quita la paz de tu vida y el gozo es aquí. ¿Cuántas veces has pensado cosas que nada que ver? A mí me pasa, pregúntale a mi esposa, y ya, entonces va a sacar mis trapos al sol, como yo los de ella. Pero es eso, a mí me pasa que de pronto que me malviajo y estoy pensando cosas que digo, ¿cómo llegué a esta conclusión en mi vida de esto y de esto? Y soy positivo por un lado, pero soy fatalista por otro lado, y de pronto veo todo negro y todo oscuro y todo mal. Y entonces he tomado la decisión, me tengo que ir a dormir. Entonces a veces le digo a Sandy, a las 7:30, ya me voy a dormir. ¿7:30? Digo, sí, ya no quiero pensar, ya no quiero, ya. O sea, tengo que llevar mis pensamientos cautivos a Jesús. Me tengo que dormir y sé que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y mañana voy a ver el mundo de diferente manera. Entonces tienes que a veces apagar tu pensamiento y perseverar tu pensamiento en Él y confiar en Él. Entonces, memorízate este versículo, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, otra vez, confía en Él perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza. Está ahí la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad. Esta es la ciudad sin Dios. Entonces, al final de los tiempos, la ciudad de Dios fortalecida. Él es nuestra fortaleza. Él nos va a... Ahora, fíjate, al final de los tiempos esto va a pasar, pero hoy Él guarda tu vida.
y tu ser en completa paz hoy. Entonces hay cosas en Isaías que son para el fin de los tiempos, pero entender los fines de los tiempos te lleva a pensar cosas que hoy van a tener una bendición en tu vida. Completa paz, hoy. Entonces vale la pena estudiar profecía. Entonces en él está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, que no era sublime, era sublime para la ciudad. Estamos hablando, tienes que saber que en el reino milenario va a haber ciudades. En Nueva Jerusalén es una nueva ciudad, en el nuevo cielo y nueva tierra hay una ciudad, es cosmopolita, hay de diferentes nacionalidades, diferentes lenguajes, diferentes culturas, diferentes comidas. Como que tenemos esta idea que en la eternidad todo va a ser efímero, todo va a ser... No. O sea, es una continuidad de lo que es hoy, pero Dios morando con nosotros y nosotros con Dios. ¿Qué es su platillo favorito? ¿Mexicano o no? ¿Enchiladas? ¿De mole? ¿Picadas? ¿Gordas? Huevos tirados. Hoy me desayuné unos huevos tirados deliciosos. Y tienes que saber eso, que la cultura, que es parte de lo que Dios hizo en Génesis, fructifíquense. Tiene que ver con la cultura, el fruto, el cultivo. Crean lo que yo hice que es bueno, háganlo mejor, más hermoso, más justo. Y entonces todo el tiempo el ser humano y el cristiano está cambiando y creando cultura. Y tú puedes llegar a donde trabajas y cambiar la cultura del lugar donde estás. Para bien o para mal, ¿eh? El ser humano está hecho para cambiar la cultura, el ambiente en el que está. Y chécate, o sea, cómo lo puedes cambiar para bien o para mal. Entonces, esta ciudad moraba en un lugar sublime. Y humilló Dios a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará pie, o sea, un pie la va a pisotear, los pies del afligido y los pies de los menesterosos. Por eso dice la Biblia, ¿no? Que de los pobres es el reino de los cielos, de los mansos y humildes. El camino del justo es rectitud. Esos son los que moran en la ciudad de Dios. Tú eres recto. ¿Por qué es rectitud? Porque estamos siguiendo a Dios, que Él es recto. Y Dios pesa el camino de los justos. Dios está viendo todo el tiempo cómo vivimos, cómo caminamos, y Dios está pesando nuestras vidas. También, y esto nos tiene que dar ánimo. Dios sabe, Dios nos ve. Entonces, las decisiones que haces, estaba platicando con alguien una mujer mexicana que fue tesorera de Estados Unidos, inmigrante. Cuando se va a Estados Unidos no sabe hablar ni una pizca de inglés y llega a ser tesorera del presidente George Bush, Rosario María. Investiga de ella. Increíble su historia. Firma un billete de Estados Unidos, trae su nombre de una mexicana, ¿eh? Es tremendo. Y entonces estaba ella con otra persona que es política, diputada de Oaxaca, Efrosina, investiga también de ella. Y entonces Rosario, le dice a Efrosina, tú tienes que ser justa y honesta, no cuando todo el mundo te ve. Cuando todo el mundo te ve, un político siempre pone su mejor cara. Siempre es justo, siempre es honesto, nunca roba. ¿A poco no? Y dice, tú tienes que hacerlo cuando nadie te ve. Y no es porque tú quedar bien contigo mismo, sino porque Dios te ve. Así se lo dijo, así, hubo una conversación frente de mí. Y yo digo, órale, ¿dónde? ¿Qué convicción de mujer? Entonces tienes que hacerlo justo cuando nadie te ve, porque Él te ve, porque Él pesa tu camino, porque Él es recto, y nuestro camino es justo por Él. También en el camino de tus juicios. Entonces es muy importante sus juicios, y Dios se presenta al final de los tiempos como un guerrero, ¿eh? Si no, ve Armagedón en Apocalipsis. O sea, vete a estudiar esas cosas. Está lindo, oh, qué bien, qué cosa. Ale. Y aprende y ve como Dios también es un guerrero. Y quieres un Dios así, que al final de los tiempos juzgue. Porque vivimos en un mundo injusto, ¿sí o no? Y que pasa algo, y el que lo hace sale que impune. Y tienes que saber que la Biblia dice que nada va a quedar impune.
Nada. Nada. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? No tomar justicia por tu propia mano. Dice Dios, mía es la venganza, déjamelo a mí. Porque la ira del hombre, cuando tú no, ya vas a ver, no sabes con quién se metieron. Dios, ya sé que estás enojado. Y dice, ¿me lo dejas a mí? Y tienes que tomar tu decisión. Porque tu ira no obra la justicia de Dios. Pero si se lo dejas a Él, ahora sí, agárrense, y Dios va a hacer justicia al final. Qué bueno. Y entonces, en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Cuando vivimos en un mundo tremendamente injusto, corrupto, impune, nuestra esperanza es Él va a hacer al final lo correcto. Y tenemos que esperar. Espera. Tienes que esperar. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Ese tiene que ser tu deseo. Es su nombre, es su memoria, es Él, Dios. Con mi alma te he deseado en la noche. Mira lo último que tienes que desear en la noche. No una concha de azúcar. De veras, hubo una época en mi vida que batallé con la comida. De pronto todavía como que batallo con ¿Quién no? ¿Alguien aquí no batalla con eso? Sí. Sí. Pero entonces leí un librito chiquito. Se llama Sed de Dios, Hambre de Dios. Y explica el pastor John Piper que cuando tienes un problema con el alimento y la usas como adicción y no puedes parar y sigues comiendo y pues afecta tu salud, tienes que recordar lo que dice la Biblia, no solamente de pan vive el hombre. Es muy práctico esto. Y entonces él dice que cuando tengas esta ansiedad, te memorices ese versículo, no solamente de pan vive el hombre, ni de huevos tirados, ni de concha con chocolate, ni de nata, ni de pastel, ni de galletas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y una de las cosas que le tienes que decir a tu cuerpo es: en mi cuerpo no mandas tú, manda el Señor. Y no solamente de pan vive el hombre. Pues ya te di la receta para la dieta, Pues la próxima, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Es un buen versículo para memorizar. Es el ayuno cristiano, es una gran disciplina, y eso es lo que estás diciendo. Este es un tiempo donde tú te vas a someter cuerpo a Dios. Tú no mandas, manda a Dios. Y voy a buscarle con todo mi corazón. No, el ayuno cristiano no es hacerle manita de puerco a Dios, que voy a ayunar. No es como Gandhi, ¿no? Aquí me voy a tirar por los pobres. No. Y entonces el gobierno va a hacer caso. No, el ayuno cristiano es: Señor, todo mi ser es tuyo, me someto a ti, te quiero buscar con todo mi corazón. Inténtalo y vas a ver cómo cambia tu vida. Y entonces, en la noche, aquí está. Y no solamente en la noche, y tu deseo en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte en la noche y en la mañana. De vez en cuando madruga y busca a Dios en tu vida. Y deja que Dios te despierte. ¿Alguna vez te ha despertado Dios? Que dices: ya no puedo dormir, ya me recuperé, me siento recuperado. Y dices: me quiero dormir más, ya no puedes. Párate, no tomes tu celular, toma tu Biblia, ve a tu aposento y ora a Dios en lo secreto. Deja que Él lo haga en tu vida. Y entonces madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dios se va a enseñar al final, acuérdate, es al final de los tiempos justicia. Se mostrará piedad al malvado, y ese es Dios, muestra piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará inequidad y no mirará a la majestad de Jehová. Es muy triste eso, cuando alguien no quiere ver la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no la ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. No termina bien la cosa, para los que no están del lado correcto. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, Jehová, tú nos darás paz otra vez.
porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Este es el Efesios 2 de Isaías. Somos salvos no por obras, sino por la fe en Él. Y Él, entonces, ¿qué? Somos su obra suya, hechura. ¿Para qué? Creados para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. Y fíjate, desde tiempos de Isaías, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros. Él hace en nosotros. Él pone el querer como el hacer. Todas nuestras obras, Jehová, Dios nuestro. Esto es el Evangelio. Otros señores fuera de ti, como si hubiera otros dioses, ¿no? Fuera de Él. No hay. Pero entonces otros señores fuera de ti se han enseñoreado. Y esta palabra enseñoreado en el original es Baal, el dios falso. Los otros dioses falsos, Baales, se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Entonces sí lo hemos hecho, sí hemos fallado, pero es parte del Evangelio. Aún así, tú has hecho tu obra en nosotros. Es el arrepentimiento. Muertos son, no vivirán estos dioses falsos. Han fallecido, no resucitarán. Yo nada más conozco uno que dijo, voy a resucitar y resucitaré. Y resucitó, y es Jesús. Solamente uno. Porque los castigaste y destruiste, y hiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo. Entonces, en medio de eso, bendición, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Cuando hay arrepentimiento, esto pasa, Dios bendice y aumenta su pueblo. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer. Entonces sí, en la tribulación ahora sí buscan a Dios. Pero no por Dios, sino por librarlos de la consecuencia. Es Judas, es el Iscariote. Simplemente quería salir del problema. Pero no estaba buscando realmente a Dios. Como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Sufrieron, gimieron, se quejaron y no hubo fruto. Tremendo. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán. Ahora ve. Dios nos ha trasladado del reino de Satanás, de su poder y autoridad, al reino de su Hijo. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Jesús. Y entonces tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra. Ahora, versículo 20 es tremendo. Y esto va a suceder, fíjate. Y esto me dijo Jesús. Anda, pueblo mío. Es un pueblo, el pueblo de Dios. Entra en tus aposentos. Aposentos es refugio. Entra en un refugio. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito. Va a haber un tiempo al final esto es un tiempo a final de los tiempos, donde el pueblo de Dios va a ser llamado a refugiarse y a esconderse un poquito, por un momento, entre tanto que pasa la indignación, la gran tribulación. Una de las cosas que yo creo que enseña la Biblia, y aquí Isaías lo está diciendo, es que la iglesia, el pueblo de Dios, no pasará por la gran tribulación, porque será tomado. Jesús dice eso. En la casa de mi Padre muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. O sea, Jesús no va a jugar con eso. Pero voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Y voy a venir y los voy a tomar a mí. Yo creo que está hablando de Isaías de esto. Está viendo eso, una de las cosas que va a pasar. Eso es lo que creo que va a pasar. En la agenda de Dios, yo creo que eso es lo que sigue. Que Él va a venir por nosotros, nos va a esconder por un poquito de tiempo, por un momento entre que pasa la indignación, porque la iglesia no va a pasar por el juicio de Dios, porque aquí que Jehová sale de su lugar. Eso es lo que va a ser gran tribulación, para castigar al morador de la tierra por su maldad. Nosotros no tenemos que ser castigados. Jesús ya fue castigado por nosotros, y la tierra
descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces fíjate, cuando nos pasa algo injusto, posiblemente estás aquí, algo muy injusto te ha pasado en tu vida, y dices, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no sales de tu lugar? ¿Por qué no haces algo? Tienes que ver que al final de los tiempos Él va a salir de su lugar y lo va a hacer. Y va a hacer justicia. ¿Y tú dónde vas a estar? Escondido. ¿En dónde? En un refugio. ¿Dónde está ese refugio? En su mano. El lugar más seguro que hay. Que Jesús lo dice que nuestra alma está escondida en ese refugio en la mano de Dios. ¿Nunca has jugado si tienes hijos, o niños chiquitos, o sobrinos? Y entonces, ¿qué haces? Vas, compras un dulce, y lo pones en tu mano, y dices, ¿quieres? ¿Sí o no? Y dices, órale, todo, agárralo. Y están chiquitos, nunca van a poder. Ok, tu alma está en la mano de Dios, y nada te puede quitar de Él. Su poder, su mano. ¿Estás seguro ahí? Entonces tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En aquel día, versículo 1 del capítulo 27, órenle, tenemos 10 minutos. Sí. Pero es que es lo mismo, te das cuenta, en aquel día, ¿cómo paramos? ¿Cómo paramos? En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte. No hay duda, ¿eh? Es un guerrero. Yo quiero ese Dios. Dice, no, yo nada más quiero el Dios del Nuevo Testamento. Y digo, este es. Lee Apocalipsis, viene en una nube. Y no es una nube de gloria, es una nube de guerra. O sea, ¿quieres a Dios? Tómalo todo. Si tú estás cómodo con tu Dios en tu mente, posiblemente no es Dios. Te tiene que incomodar a veces. A veces no cabe en tu mente todo y todo es bonito. No todo, no. Así es Dios. Y Él va a ser como es, Él es como es, Él no se va a adecuar a lo tuyo. Y en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Ahora, si no estaba complicado Isaías, ahorita el Leviatán ya se puso complicado. ¿Qué es esto? Job, el libro más antiguo que hay, léelo, habla del Leviatán. Y entonces algunos dicen que es un cocodrilo antiguo. Otros dicen que es un dragón, pero es un dragón de agua, del mar. Y entonces dices, eso ya es mitología. Y no es mitología, sino quien lee por primera vez esto, Isaías, sabe de qué está hablando. Y era aquel monstruo que creaba caos y que nadie podía contra él. ¿Hay algo en tu vida que genere caos, que se ve monstruoso y que piensas que nadie puede contra eso? Y entonces fíjate, y está hablando del fin de los tiempos, pero de pronto también Isaías está hablando de tu vida. Serpiente veloz y al Leviatán, serpiente tortuosa que se mueve de una manera muy eficaz y matará al dragón que está en el mar. Ahí está. Y eso lo puedes ver en Apocalipsis 13. Y el dragón y el anticristo, y quien está moviendo al anticristo es Satanás. ¿Y quién es la serpiente antigua? Satanás. Pero lo que quiere decir es eso, que ese caos en la vida sin Dios, que pensarías que nunca nadie lo va a poder terminar, lo termina Dios. Se acaba. ¿Qué es el Leviatán en tu vida? Que dices, ese es mi peor miedo y terror. Tienes que saber que Dios sí puede contra eso. Que Dios es todopoderoso. Leviatán Dios lo dejó que fuera creado, Él lo creó. Y entonces en aquel día, cantad acerca de la viña. Ahora acuérdate, en Isaías capítulo 5, ¿te acuerdas? Ya pasaron un chorro de capítulos, casi 20 de Isaías capítulo 5, pero ¿te acuerdas?
Isaías canta acerca de la viña. Y yo la cerqué, y yo puse todo lo que necesitaba la viña, y puse una buena semilla, y puse una buena torre, y puse piedras que se cercaba, y la limpié toda, y era para que diera que uvas buenísimas. ¿Y qué dieron? Uvas amargas. Y aquí, al final de los tiempos, termina Isaías 5 y comienza algo nuevo al final de los tiempos, porque entonces las uvas son buenas al final. Fíjate lo que Dios hace. Y en aquel día, cantad acerca de la viña, del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la viña la regaré. Esto yo quiero que Dios haga con mi vida. Señor, yo te pido por favor que guardes mi vida. Y riégame, Señor, con tu bendición, con tu gracia, con tu amor, con tu perdón. La guardaré de noche y de día, Señor, todos los días, de noche y de día, sé tú mi guardador. Él no duerme, Él no descansa. Él no se le va la onda, Él no se olvida de ti. Sus ojos están todos los días en ti para que nadie la dañe. Él te cuida. No hay enojo en mí. Qué bueno, ¿no? ¿Tenías duda? Dios está contra de mí. Dice, no estoy en contra de ti, estoy contigo. Para ti y por ti. Y dices, ¿cómo sé que sí? Ve la cruz, ahí está su intención, su amor y su derroche por ti. Él te ama. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y entonces no hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí? ¿Quién podrá contra mí en batalla? En batalla, espinos y cardos, no. Y los hollaré, los quemaré a uno. Yo necesito que Dios meta mano en mi vida y que queme lo que estorba para dar fruto. Quita todo. ¿Qué estorba hoy en tu vida? ¿Qué son cardos y espinos que no deberían de estar ahí en tu vida? Y di, Señor, quémalos. Quítalos por completo. Aquí están. Todo el mundo tenemos cardos y espinos en nuestra vida que Dios tiene que quitar. Entonces yo los hollaré, los quemaré a uno. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Y mira qué hermosa invitación, Haga conmigo paz. Sí, paz conmigo. Ve lo que Dios te ofrece. Quiero estar en paz. La paz. Yo necesito que Dios me riegue, que me guarde, que me cuide, que me limpie y que me diga, quiero estar bien contigo. Días vendrán cuando Jacobo echará raíces, florecerá y echará renuevos. Ese tiene que ser tu vida, echar raíces, arraigados, cimentados en él, Colosenses. Florecerá como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y echará renuevos, entonces no solamente tú, sino los tuyos. Israel y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió o ha sido muerto con los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Eso es lo que necesitas, que Él mueva tu vida. De esta manera, Jesús habla acerca del viento. El espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene y a dónde va, pero lo que sí sabes es su afecto, ¿verdad? Sabes su afecto. ¿No lo ves? No. Y eso no quiere decir que no exista. Sabes su afecto. Y así obra el Espíritu Santo. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Y eso es lo que Dios trae, perdón. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Lo que vimos en Colosenses es el Evangelio. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol, que sea derribada toda la idolatría. Porque la ciudad fortificada sin Dios será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabarán sus ramas, no habrá nada. Cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas.
porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por eso una de las cosas que tienes que pedir: Señor, dame entendimiento, ayúdame a entender lo que me quieres decir, tu palabra. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia. Qué triste, ni se comparecerá de él el que lo formó. Esa es la ciudad sin Dios. Y entonces a que empezará en aquel día. Mira, así vamos a terminar. Que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Así trillará, recogerá todo, el trigo, la cosecha. Y vosotros, hijos de Israel, seráis reunidos, uno a uno. Por ahí dicen que hay tribus perdidas, y yo digo, no, perdidas no. Perdidas para los historiadores, pero Dios sabe dónde está cada persona. Dios sabe dónde estás, Dios sabe quién eres, Dios te pesa todo el tiempo. Y entonces al final serán reunidos uno a uno, y eso lo puedes ver en Daniel, que lo profetiza y hasta dice cuántas semanas. Ya está el tiempo, ya está la agenda, Lo único que tienes que hacer es abrir tus ojos y ver cómo se van desarrollando. Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta. ¿Estás esperando eso? Que se toque la trompeta. Órale. Así de pronto, la trompeta de Dios, con poder. ¿Y qué pasará? Seremos arrebatados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Mira, hazme un favor. Abre y cierra tus ojos, así. Hazme ojitos. ¿Viste? Así, así, nada más. ¿Cómo va a ser? Así, mira. ¿Y quién tiene el poder de hacer eso? Porque hoy, ¿cómo sientes que Dios te está cambiando y transformando? Pero va a haber un día que va a sonar la trompeta. Y Él nos va a tomar. Nos va a llevar con Él. Para que estemos con Él siempre. Nos va a llevar a ese refugio. Por un momento. Y de ahí regresaremos a reinar con Él 1000 años. Y de ahí al fin. Pero seremos transformados. Nunca, nunca va a volver a ser igual. Totalmente cambiados. Y ve cómo Isaías habla de la resurrección, los muertos. Y luego el Nuevo Testamento ya lo aclara. ¿Cómo es la resurrección? Porque hay gente que dice, Talí, si cuando me muera, ¿no? Que me pueden incinerar. Y digo, a ver, bueno, es una buena pregunta. Y antes las iglesias bautistas y las iglesias metodistas y todo eso dicen, no, incinerar no. Te tienen que hacer una tumba y te tienen que poner ahí, bajar tu cuerpo. ¿Y por qué? Porque entonces, si no Dios, ¿cómo vas a ver dónde estás? Y yo digo, otra vez, o sea, ¿de quién estamos hablando? Dios. Entonces, por ejemplo, un marinero que se cae al agua y se lo comen los tiburones, no sabe de dónde Dios está él, si es creyente. ¿Por qué? Porque acuérdate, Jesús y la Biblia y Pablo usa este ejemplo, ¿no? Si el grano de trigo no cae y muere. Y entonces nuestro cuerpo es como ese grano de trigo que cae en la tierra y muere. ¿Pero qué sale? Algo completamente diferente a eso. Lo corruptible, esto. Contaminado, corruptible, que se echa, sí o no, que se echa a perder. Ya no es lo mismo los 20 que los 40, sí. Ya no es lo mismo los 40 que los 60, eso dicen, y los 60 que los 80. Pero un día tendrás un cuerpo que ya no se echa a perder, que ya no se desgasta, que ya no envejece. ¿Te imaginas eso? Pero lo más importante, estaremos con Él. Hoy te cuesta trabajo hacer tu devocional, ¿no? Te despiertas y dices, ay, tengo que hacer mi devocional. Así, ok, voy a estar con el Señor y ahí estás, ¿no? Me toca Isaías, Leviatán. O sea, y te cuesta trabajo. Y un día simplemente va así con Él.
Ya. Vas a vivir en un devocional eterno, perpetuo y sin pecado. Digo, ¿dónde me anoto? Digo, no, Dios ya te anotó en Cristo, está tu nombre escrito en el libro de Dios. Ya estás. Ya estás. Entonces eres reunido uno a uno. Entonces dices, pero entonces ¿qué? ¿Me incineran o no? ¿En qué estás pensando? Ya tú ya vas a estar muerto. ¿Qué más da? Pero a ver, entonces, ¿qué pasa con un cuerpo que lo ponen en la tumba? ¿Qué pasa? ¿Se hace qué? Entonces la incineración lo único que hace es acelerar lo que va a pasar en la tumba, ¿verdad? Es una más tecnología, pero es exactamente lo mismo. Vas a lo mismo y Dios sabe dónde te va a resucitar. Y no va a ser el mismo. No es te va a reciclar, de lo tuyo va a reciclar y va a ser algo. No, es algo, te va a transformar por completo, te va a dar un nuevo cuerpo glorioso, como el de Jesús. Y acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. La fiesta de los tabernáculos es eso. Salen de Egipto, son libres y van a la tierra prometida. La trompeta, salimos de aquí. No somos de aquí, Vamos de paso. No se te olvide. Está muy bonito Veracruz y todo, pero no somos ya. Tu ciudadanía está en otro lado. Y entonces cuando toque la trompeta, vámonos. ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Qué prometió Jesús en aquel día? Cielos nuevos, tierra nueva. Y estar con Él siempre, perpetuamente. Gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, donde Dios los lleva a cautiverio, ¿te acuerdas? Asiria y Babilonia. Y entonces Dios los trae de Asiria y de Babilonia, de cualquier lugar, y de los que habían sido desterrados a Egipto. Y adoraron a Jehová. De esto se trata, la eternidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando venimos aquí y adoramos? Estamos así, Meli, a ver, empieza, ¿no? Y ya empieza con su guitarra. ¿Y qué hacemos? Estamos simplemente practicando y adorando a Dios, que un día vamos a estar con Él. Adorándole por una eternidad. Y entonces adorarán a Jehová, al único, Ahí no va a haber idolatría. Dios. Y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso es esto! Yo quiero. ¿Tú quieres? Dios te invita. ¿Le entras? Señor, gracias por tu palabra. 2 capítulos gloriosos. Te hablan de la resurrección, de la vida, de adoración, de aquel día. Y de pronto está en medio de eso el rapto de la iglesia, los 1000 años, Armagedón, Leviatán, tanto, Señor, tanto. Y comprendemos poco de eso, nada más así lo vamos tomando, pero un día, Señor, lo disfrutaremos. Tú nos estás dando simplemente probadas de lo que viene. Y te amamos por eso, Señor, porque entonces nuestro deseo de noche, que ahorita es de noche, es para ti. Y mañana cuando despertemos nuestro deseo, serás tú. Y eso solamente lo haces tú. Es tu obra en nosotros. Bendice Semilla, Señor, bendice tu pueblo. Bendice nuestras familias. Tenemos mucha expectativa, Señor, de ti. Y que nuestro deseo seas tú siempre. Gracias por bendecirnos con tu presencia hoy, Señor. Tu palabra nos renueva, nos anima, nos consuela y nos recuerda de tu amor hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.